Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de los problemas de una computadora, sobre todo cómo clasificarlos para así poder detectar cuál es la falla que está teniendo nuestro equipo y darle una solución más óptima. El día de hoy veremos las clases de problemas a los cuales nos podemos enfrentar al tener una computadora con algún detalle. Explicaremos cómo interpretar los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es aquel en el cual vamos a colocar todos los pasos a seguir para llegar a la solución de un problema, y es importante que ustedes los conozcan y aprendan a realizarlos para lograr la resolución de los problemas. ¿Cómo enfrentarse a un problema? La parte más difícil para lograr con éxito la reparación de una computadora es definir el diagnóstico. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en un principio que una computadora es como un paciente? Cuando un paciente llega con un malestar o con una enfermedad, los doctores tienen que detectar primero o hacer un diagnóstico para poder detectar en dónde está el problema. Es lo mismo. Cuando ustedes les llevan una computadora, tienen que aprender primero a realizar un diagnóstico para así llegar a una solución. Puede haber fallas que a lo mejor nos tardamos unos minutos en solucionarlas, pero para detectar esa falla y realizar el diagnóstico se pueden llevar horas o incluso días, dado que pues es la parte más compleja del proceso, pero la más importante. Las fallas más simples de detectar son generalmente las que están ligadas a un componente en específico, por ejemplo, a una memoria RAM, a un monitor, a un mouse. Si llega un cliente y te dice, es que mi computadora no detecta el ratón, pues nada más hay dos posibles cosas o dos posibles soluciones: que el driver no esté bien o que el ratón sea el que no esté funcionando. Pero ahí sabemos que es un dispositivo o un componente en específico el que tiene la falla. En estos casos, pues los síntomas se manifiestan de forma más directa, como ahorita les comentaba. Los problemas más difíciles de encontrar son aquellos que están relacionados con la inestabilidad y en los casos en los que una computadora directamente no enciende. Cuando una computadora no enciende, es muy difícil predecir qué es lo que está fallando. No podemos decir directamente que sea la fuente de poder, que sea la memoria RAM, que sean las unidades, porque aquí sí, al momento de que una computadora enciende, trabajan muchos dispositivos o muchos elementos para lograr que encienda una computadora, y por lo tanto, cualquiera de estos elementos puede ser el componente que esté fallando. Entran en juego componentes importantes como la tarjeta madre, el microprocesador, la memoria, la placa de video, y también algunos que son intangibles, como lo es el sistema operativo o el sistema pues con el que arranca nuestra computadora. Cuando fallan uno o más de estos componentes, los síntomas pueden ser diferentes y algunos se manifiestan como cuelgues o congelamientos, es decir, que la computadora se queda trabada, como usualmente decimos, o de repente se apaga, se reinicia, o a veces ya ni siquiera enciende. Como ahorita les decía, cuando una computadora enciende o arranca, se involucran muchos componentes y por ello no podemos echarle la culpa a uno solo. Es probable que sean a lo mejor varios los que estén fallando o nada más uno, pero tenemos que realizarle pruebas a todos los componentes de nuestra computadora. ¿Se acuerdan que también yo les comentaba acerca de un método que utilizamos para realizar estas pruebas? Este método se llama prueba y error. Es decir, tengo una computadora con las mismas características que sí funciona, con la que no funciona, y yo voy a ir cambiando cada una de las piezas de las que tengo en la computadora buena con las que tengo en la computadora que no funciona, para ver cuál es el problema de mi computadora errónea. Hay dos métodos para ordenar o para hacer una lista para ver qué voy a verificar primero y qué voy a verificar después. Pero para eso tengo que checarlos ya sea por prioridad o por simplicidad. Fíjense bien, por prioridad.
Ante cada desperfecto hay una serie de causas a verificar que son más probables que otras, aunque no siempre las primeras a comprobar son las más simples de llevar a cabo ni las que menos tiempo asumen. Por prioridad quiere decir que voy a revisar las que son más importantes. A lo mejor al momento de encender que no encienda una computadora, es muy probable que sea la fuente de poder, es muy probable que sea la RAM. Entonces son los dispositivos que voy a revisar primero si voy a seguir el método de por prioridad. En cambio, por simplicidad, este procedimiento es ordenar por facilidad, comodidad o tiempo que implica cada posible elemento de la lista. Sin embargo, las posibilidades de dar con la causa del problema son menores que con el anterior método. Igual, vamos a suponer que el problema es que la computadora no enciende. Si me voy a basar en el método de simplicidad, voy a empezar a revisar lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Pues verificar que haya luz en mi contacto en el que va conectada, verificar que el cable de la luz no esté rasgado, no esté pelado, verificar que la fuente de poder si esté en el botón de encendido. Entonces, eso es por simplicidad, irnos de lo más simple a lo más complicado. Y en el anterior, que era por prioridad, es revisar los elementos que son más importantes para que esta computadora funcione. Dice, por ejemplo, ante el siguiente problema, veamos a grandes rasgos las posibles causas a comprobar. Falla, la computadora personal no enciende, que es uno de los problemas pues más difíciles de solucionar. Si los verificamos por orden de prioridad, primero voy a revisar la fuente de alimentación, ¿se acuerdan que ahorita les dije? Después voy a revisar la memoria, después el procesador, después la tarjeta madre, la placa de video, CMOS RAM, es decir, la memoria del BIOS, unidades de disco, placas de expansión en corto, línea eléctrica, que es el panel de frontal. Pero si lo voy a revisar por simplicidad, primero me voy a ir por la línea eléctrica, por la BIOS, por los cables del panel frontal, por la placa de expansión en corto, por las unidades de disco, fuente de alimentación, memoria, placa de video, procesador y tarjeta madre. Son diferentes métodos que ustedes pueden utilizar para revisar una computadora y llevar a cabo un diagnóstico. Para realizar un diagnóstico eficaz ante cualquier falla, hay que realizar paso a paso. Nunca vamos a comprobar dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, que digas, le voy a quitar la memoria RAM y al mismo tiempo le voy a quitar las unidades de disco para ver si funciona. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Si quitamos las dos cosas al mismo tiempo y enciende la computadora, no voy a saber cuál de las dos es la que estaba fallando. Entonces, primero tenemos que realizar una por una. Vamos a ir revisando dispositivo por dispositivo hasta encontrar la falla. Tipos de fallas. Se podría decir que la mitad de los problemas que afectan a una computadora tienen que ver con el software, es decir, con la parte intangible de la computadora, mientras que la otra mitad se está relacionada con el hardware de nuestro equipo, ya sea que esté mal configurado, sea incompatible, deficientemente refrigerado o que no cumpla con los requerimientos mínimos para funcionar normalmente. A continuación vamos a ver una lista de las diferentes clases de problemas o clases de fallas, sus causas y los distintos métodos para llegar a su óptima solución. Espero que este apunte lo tengan muy bien en su libreta. Tenemos problemas de inestabilidad. Uno de los tipos de fallas más frecuentes son estos. Sus efectos nos pueden hacer perder horas de trabajo si no guardamos los cambios que vamos realizando en nuestro procesador de textos. Es decir, que de repente yo estoy trabajando y mi computadora se trabe, se congela la pantalla o incluso hasta se reinicie. Estos problemas se manifiestan de varios modos. Pueden ser pantallazos azules. No sé si les ha pasado que de repente están trabajando y aparece una pantalla azul en su computadora y pues ya no puedo ir a hacer nada o continuar con mi trabajo. Que salgan mensajes de error. Estos suelen suceder, por ejemplo, en Office o en algún programa que estés utilizando y de repente te aparezca un mensaje de error en la pantalla. Cierres inesperados de aplicaciones. Estoy trabajando bien en Excel y de repente se cierra la aplicación y yo ya no guardé nada. Congelamiento del equipo, que se quede plasmada la pantalla sin poder realizar ningún otro movimiento. O reinicio espontáneo de la PC, que de repente se me apague mi computadora y pues se pierda todo mi trabajo.
Estos son los problemas de inestabilidad. Las causas en cuanto al hardware son diversas. Puede ser que los módulos de la memoria estén dañados o sean incompatibles, que la temperatura sea excesiva, la del procesador. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a colocar pasta térmica y voy a realizar un mantenimiento preventivo en mi equipo de cómputo. Que la temperatura sea excesiva del disco duro. Aquí podría ser también que mis ventiladores no estén funcionando correctamente. Para ello ya sabemos el procedimiento a realizar para hacer un diagnóstico de ventiladores y darle una solución. Igual la temperatura excesiva de la placa de video. Recuerden que muchas placas de video ya traen su ventilador incluido, tendríamos que revisarlo. Temperatura excesiva del Not Bright y South Bright. Nuestra tarjeta madre está dividida en dos, que es el puente norte y el puente sur. También podría ser que alguna parte de estas esté sufriendo una temperatura excesiva y todo esto tiene que ver con nuestros ventiladores. Y tarjeta madre defectuosa. Pues aquí tendríamos que revisar cada uno de los dispositivos, resistencias, diodos, etcétera, que sí estén trabajando con los voltajes que se requieren. Existen otro tipo de problemas que son los de incompatibilidad y son casos más complejos que los de arranque o inestabilidad. Los síntomas pueden ser diferentes e impredecibles y las causas son difíciles de ubicar de forma rápida y simple. Ha habido problemas cuando un dispositivo no se lleva bien con algún modelo específico de placa base u otro periférico presente en el sistema. Por ejemplo, si de repente dices, le quiero comprar más RAM a mi computadora, vas y compras una memoria RAM, se la conectas, pero no revisaste la compatibilidad del hardware. Entonces es probable que tu computadora empiece a sufrir problemas de incompatibilidad y pues algunas fallas. En el apartado de software, cuando existe una incompatibilidad entre algún controlador y el sistema operativo, por ejemplo, entre un sistema operativo y una aplicación, o bien entre dos aplicaciones, se liberan parches, actualizaciones o nuevas versiones que corrigen estos problemas. Cuando tienen incompatibilidad de su sistema operativo con alguna aplicación y tiene una conexión a Internet, el mismo sistema operativo genera una actualización para que pues ya haya una compatibilidad. El problema es cuando no tienes Internet. Si tu computadora no está frecuentemente conectada a Internet, pues no podemos tener ninguna actualización, lo cual va a generar problemas como los que veíamos pues anteriormente. No van a funcionar mis aplicaciones, de repente se van a cerrar, etcétera. Dice, en el mundo del hardware la situación no fue siempre así. Podríamos decir que es más complejo encontrar la solución y en ciertos casos no se da con ella hasta reemplazar uno de los dispositivos incompatibles con otro. Pero por suerte, desde hace algunos años, una gran cantidad de dispositivos de hardware poseen firmware y gracias a estas memorias es posible actualizar y por ende corregir errores, agregar funciones y eliminar incompatibilidades. Si por ejemplo ustedes compraron, como decíamos, lo de la memoria RAM, vamos a suponer que tiene una memoria RAM que es incompatible a su computadora, pues ya existen unos programitas que se llaman firmware y que gracias a ello pues se pueden actualizar nuestros dispositivos y hacerlos compatibles con nuestra tarjeta madre o con nuestro equipo de cómputo. Estos programitas que les digo los podemos encontrar en sus sitios web de los fabricantes, desde aquí los podemos descargar y comenzar a utilizarlos para solucionar estas fallas en nuestros dispositivos y en nuestras computadoras. Obviamente estos procesos pues llevan su riesgo. A lo mejor si no queda bien, se puede llegar a descomponer este dispositivo o incluso nuestra computadora. Por eso es importante realizar las actualizaciones de forma correcta. Hay algo que se llama actualización en el BIOS de nuestra tarjeta madre. Como les digo, es un proceso complicado, pero si se logra hacer de manera exitosa, pues nos puede solucionar muchas fallas que podemos tener entre los dispositivos de nuestro equipo y nuestra PC. Existen otro tipo de problemas que son los intermitentes. Estos son bastante complejos de detectar
y son las que más tiempos demandan para poder descubrirlo, ya que es muy poco probable encontrar una falla cuando esa falla no está. Es común que al cabo de un tiempo, horas o días, el problema vuelva a manifestarse, pero luego desaparece por otro lapso. En la mayoría de los casos debemos apuntar tanto a fallas mecánicas como a problemas relacionados con falsos contactos en las placas y circuitos. ¿Se acuerdan que en un video veíamos que para revisar una tarjeta madre tenemos que checar también con el multímetro la continuidad que hay en las pistas de esta, así como los voltajes en cada uno de sus dispositivos y corriente? Pues es a lo que me refiero aquí. Cuando existe un problema de ese tipo, suele haber, por ejemplo, que un día a cada momento se esté reiniciando la computadora y después a los siguientes 15 días ya no haya ningún problema de este tipo, pues es porque ese cortocircuito está afectando de alguna manera a nuestro equipo y es un poco más complicado detectarlos. Dice, revisar detenidamente los circuitos de una placa de expansión o tarjeta madre puede mostrarnos una pista cortada o algún componente electrónico con una mala soldadura, que es lo que les acabo de comentar, o a un punto de desconectarse, problemas que llevan a fallas. A lo mejor hay un cable que se mueve y que eso hace que nuestra computadora se esté apagando y cuando está en una forma correcta, pues ya no tiene ese error. La suciedad en los zócalos también pueden afectar la comunicación permanente entre la tarjeta madre, la memoria, el procesador y la placa de expansión. La humedad y el calor juegan un papel importante en este tipo de desperfectos discontinuos, los cuales pueden ser causales directos del problema. Para ello, recuerden que tenemos que realizar mantenimiento preventivo cada 4 meses, de 4 a 6 meses. Problemas por falta de requerimientos son otro tipo de problemas. En numerosas ocasiones los usuarios suelen rezongar contra sus computadoras y periféricos por el deficiente o nulo funcionamiento o por su lentitud, para luego de buscar el origen de esas molestias descubrir que no poseen los requerimientos mínimos para que un sistema operativo o dispositivo funcione en nuestro equipo. En una ocasión también les comentaba, si ustedes tienen una computadora con bajos recursos, por ejemplo, no sé, un microprocesador, con un solo núcleo, que trabaja a una velocidad muy lenta, con una memoria RAM de 2 gigas, y ustedes quieren ir y ponerle un sistema operativo Windows 10 de 64 bits, obviamente la computadora quizás sí va a aprender, sí va a funcionar, pero va a trabajar muy lento. Y a veces piensan que es porque la computadora no está funcionando, pero en realidad lo que le hace falta son más, unos requerimientos pues más altos. Tendría que tener más RAM, tendría que tener un microprocesador, un disco duro con más espacio, etcétera. Lo que debemos de tener en cuenta al adquirir un nuevo software o dispositivo de hardware son los requerimientos mínimos que necesita para funcionar en nuestra computadora y prestarle atención a los dos parámetros más importantes, tipo y frecuencia de procesador y memoria RAM necesaria. Si también tengo esa misma computadora que ahorita les comenté con esos recursos y quiero descargar un juego en el cual requiero 8 GB de RAM mínimo y un procesador con 2 núcleos, no va a funcionar esa aplicación en mi computadora. O como les digo, va a funcionar pero muy lento. Y eso no quiere decir que la computadora no funcione, sino que yo quiero instalar una aplicación que requiere más de lo que tengo. Son problemas que se solucionan con una actualización del equipo o simplemente una ampliación de memoria RAM. En la mayoría de los casos, para utilizar juegos de última generación necesitamos muy buenas memorias RAM, que es lo que les acabo de comentar. Y ahora sí, lo que son los diagramas de flujo. Cuando ustedes van a solucionar o quieren dar un diagnóstico de un problema, es necesario que conozcan qué es un diagrama de flujo y cómo se realiza. Los diagramas de flujo nos permiten esquematizar cada fase lógica aritmética de un proceso. Se los usa en economía, programación, en industria, en la resolución de problemas. Estos diagramas son muy sencillos, ya que usan signos y flechas para representar gráficamente paso a paso un determinado proceso.
A modo de ejemplo, veamos el diagrama de flujo de una falla típica. Por una cuestión de espacio, aquí hemos simplificado los símbolos convencionales de este tipo de diagrama usando solo formas rectangulares. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo. El problema es que el reloj de la computadora se atrasa. ¿Qué es lo que voy a checar primero si el reloj de la computadora se atrasa? Pues primero voy a medir la pila del BIOS con un multímetro. Dice, ¿el valor es mayor a 2 volts? Si sí, entonces la pila sí está en condiciones. Y la voy a limpiar y la voy a colocar firmemente otra vez. Voy siguiendo ahorita las fechas. El reloj de la PC ya no se atrasa. Ahora, si el valor no es mayor a 2 volts, me da otra opción. La pila, quiere decir que la pila está desgastada y por lo tanto tengo que reemplazar esa pila. Una vez que la reemplace, el reloj de la computadora ya no se atrasa. Es un ejemplo de un diagrama de flujo. Podemos hacer muchísimos, no sé, la computadora está lenta. ¿Qué es lo primero que revisaríamos si la computadora está lenta? A lo mejor el espacio en disco duro. Si el espacio es el suficiente, me voy a otro paso. Revisar la RAM. Si la RAM es suficiente, me voy a otro paso. Realizar mantenimiento preventivo. Si ya le di mantenimiento preventivo, ¿qué más voy a realizar? De eso se trata un diagrama de flujo. Plasmar todos los procedimientos que tenemos que seguir hasta llegar a la solución de un problema. Y bueno, eso sería todo en cuanto a este tema. Espero les haya quedado muy claro y si no, recuerden que puedo solucionar sus dudas.